¿Saben? Hay historias que simplemente no aparecen en los libros. Son memorias que se pasan de voz en voz, de generación en generación, casi como un secreto. Y hoy, bueno, hoy vamos a escuchar una de esas historias, una que resuena con fuerza, el grito de Imbacucha. Bueno, nuestra historia nos lleva a este lugar, las orillas del lago Imbacucha. Estamos el 7 de enero de 1958. Imaginen ese día. El lago probablemente amaneció como un espejo, perfecto, reflejando la calma de los Andes, una postal. Pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que antes de que cayera la noche, esas mismas aguas tranquilas ya no solo reflejarían el cielo, reflejarían también la sangre de su gente. Porque, a ver, para entender de verdad lo que pasó, primero hay que entender la paz que se rompió. Ese día no empezó con violencia, para nada, empezó con vida. En la comunidad de Pucará de Velázquez, la vida tenía su propio ritmo, uno ancestral, uno que estaba, bueno, completamente conectado a este lago. Imbacucha, o lago San Pablo. Miren, para la gente de aquí, esto era mucho, pero mucho más que agua. Era literalmente el centro de su mundo. Piensen en esto. De sus aguas salía la comida. En sus orillas se lavaba la ropa, se conversaba, se hacía comunidad, y frente al lago se realizaban los rituales más sagrados. Era su herencia y su sustento, todo en un mismo lugar. Y justamente esa mañana, la del 7 de enero, era un retrato perfecto de todo esto. Por un lado tenías la rutina, lo de todos los días, las mujeres en sus faenas, los hombres pescando, pero al mismo tiempo había celebración, había una boda, un matrimonio que estaba uniendo a toda la comunidad en una gran fiesta. Era un día de trabajo y a la vez de pura alegría. Pero esa armonía, bueno, estaba a punto de romperse. Y la amenaza llegó a un lugar muy específico, un punto que era vital para la comunidad, el muelle Chicapán. De repente, el ruido de motores rompió la música de la fiesta. Unos camiones llegaron directo al muelle y gente extraña, gente de afuera, comenzó a descargar materiales de construcción. Para la comunidad de Pucará de Velázquez, esto no era progreso, para nada. Era una invasión, era el comienzo de un despojo, de quitarle su acceso de toda la vida al agua. Y fíjense en la rapidez con la que todo cambió. Por la mañana, estamos hablando de una boda, de celebración. Por la tarde, llegan los camiones, la amenaza. La respuesta de la comunidad fue inmediata, total. Todos, hasta los invitados de la boda con sus trajes de fiesta, se unieron para detenerlos. Y lo lograron, consiguieron que se retiraran. Pero la victoria duró muy poco. Apenas un par de horas después, regresaron. Y esta vez ya no venían solos. Lo que había comenzado con una defensa pacífica de su territorio, de lo suyo, se convirtió en una masacre. Los invasores regresaron, pero ahora dirigidos por el presidente municipal de la época, Víctor Alejandro Jaramillo, y respaldados por el ejército. Pensemos en esa imagen, una comunidad desarmada enfrentándose a la fuerza del Estado. El resultado de ese enfrentamiento tan desigual fue la muerte. 5 personas de la comunidad, 5 defensores de su tierra, cayeron asesinados. La historia oficial, bueno, decidió ignorarlos, pero su comunidad nunca los olvidó. Y sus nombres son José Anrango Chacana, José Manuel Carril, Francisco Guamán, Taita Papajuma e Ignacio Velázquez. Y de todos ellos, la memoria de Ignacio Velázquez resuena con una fuerza tremenda. Tenía solo 16 años, un adolescente. Pensemos en eso. No solo entregó su vida, sino todo su futuro, para que el lago, su lago, pudiera seguir siendo de su pueblo. Y la tragedia fue todavía más grande. Además de los 5 mártires, otras 17 personas de la comunidad resultaron heridas por las balas. Su sangre marcó la tierra que estaban luchando por proteger. Pero aquí viene lo más duro, quizás. La violencia de ese día no terminó cuando dejaron de sonar los disparos. No, la injusticia apenas comenzaba a mostrar sus otras caras, unas mucho más silenciosas y sistémicas. Y esto es lo que cuenta la memoria oral de la comunidad. Fíjense, la injusticia los siguió hasta el hospital. A los heridos se les negó la atención médica básica. ¿Por qué? Por su condición de indígenas. Así de crudo. Esto llevó a que muriera gente que se podría haber salvado. La violencia de las balas se transformó en negligencia racista. Al final, a pesar de la defensa, a pesar de las vidas perdidas, la comunidad perdió el acceso al muelle Chicapán. Se les prohibió usarlo. Y la construcción del Hotel Chicapán se convirtió en el símbolo de piedra de ese despojo, sellando su derrota. Y claro, de esto no salió nada en los periódicos nacionales. No hay archivos oficiales que cuenten esta historia. Así que la pregunta es crucial. Frente a ese silencio de las instituciones, frente al olvido,
¿Cómo sobrevive una memoria? La respuesta está en la voz, en la historia oral. Sobrevivió porque los abuelos se la contaron a sus nietos, y así la historia de esa resistencia se fue tejiendo en el corazón mismo de la identidad de Pucará de Velázquez. Y que no se piense que este grito es solo un eco del pasado. Para nada. Es una voz que todavía resuena, un clamor por una justicia que aún no llega. Así se ve el lugar hoy. El muelle y ese hotel en ruinas, abandonado. Pero no son solo construcciones viejas. Son la evidencia física de un despojo que nunca fue reparado. Símbolos de una herida abierta. Para la comunidad, el 7 de enero no es un día de derrota. Para nada. Lo conocen como el Día de los Cambios. Es el día que consolidó, para siempre, su identidad como defensores de su territorio. Por eso, su exigencia hoy es muy clara: la devolución de esas tierras como un acto de reparación histórica. Y esto nos deja con una última pregunta, una reflexión que va más allá de este caso. El grito de Inbacucha nos obliga a pensar, después de tanto tiempo, después de tanto silencio impuesto, ¿cómo se repara la historia?